En la fiesta del 70 cumpleaños de mi suegra, ella anunció que legaba toda su fortuna a mi cuñado. Mi marido aplaudió en señal de aprobación. Después de la celebración, me entregó 2 billetes de avión. Cariño, nos vamos para siempre. Cuídate mucho. Apenas despuntaba el alba y la niebla aún se aferraba a las ramas de las acacias artificiales frente a la casa. Yo ya estaba despierta. El rasgueo de la escoba de algún barrendero contra el asfalto resonaba en el silencio matutino. Hoy era un día importante para nuestra familia, una gran celebración en honor al 70 cumpleaños de mi suegra. Mi marido Javier era el hijo mayor, y yo comprendía perfectamente la responsabilidad que recaía sobre mí. Llevaba 3 días corriendo de un lado para otro. Había reservado el banquete en el restaurante más prestigioso de Logroño, contratado a un grupo de música, enviado invitaciones a parientes cercanos y lejanos, así como a los socios comerciales de la familia. Mi mujer, María, tampoco se había quedado de brazos cruzados. Se acostaba tarde y se levantaba temprano, revisando cada detalle para los invitados, preocupándose por cada mantel. Pero en esa atmósfera febril de preparativos, yo sentía un escalofrío recorrer mi espalda cada vez que pensaba en mi madre. Javier, ¿has vuelto a revisar la lista de invitados? ¿Por qué no veo el nombre de don Arturo Vargas, de la Asociación de Bodegueros? ¿Qué manera de hacer las cosas? La voz de mi madre llegó desde el salón, cortante y seca como el chirrido del metal. Rápidamente dejé a un lado una pila de cuentas y entré en la habitación. Sí, mamá. Le entregué personalmente la invitación el martes pasado. Esta mañana volví a llamar para recordárselo. Dijo que llegaría a tiempo. Mi madre estaba sentada en un antiguo sofá de madera tallada, jugueteando con un viejo camafeo. No me miraba. Su vista estaba fija en el patio, donde mi hermano menor, Mateo, se balanceaba en una hamaca, jugando con el móvil, ajeno a los operarios que montaban una carpa para el evento. Pues Mateo dice que don Arturo cambió de número de teléfono hace poco. Eres el hermano mayor y nunca compartes la información importante con el pequeño. Si sigues siendo tan testarudo, un día lo echarás todo a perder. Tras soltar esa frase, mi madre se levantó y se dirigió directamente hacia Mateo. Me quedé paralizado en medio del salón. María salió de la cocina y me tocó suavemente el brazo. Había tristeza en sus ojos, pero también un apoyo inmenso. Forcé una sonrisa para tranquilizarla. 15 años siendo su nuera. 15 años en los que yo había cargado con el negocio familiar desde la muerte de mi padre. Pero mi madre no había cambiado. A sus ojos, yo era solo una máquina de trabajo, eficiente pero sin juicio. Y Mateo, el hijo menor, el que había dado un heredero varón a la estirpe, era su verdadero tesoro. Hacia las 9 de la mañana, los invitados comenzaron a llegar. Nuestra casona, antigua pero imponente, resplandecía hoy con la decoración. Risas, felicitaciones y música llenaban de ruido toda la finca. Yo, con un traje impecable, recibía a los invitados en la entrada. Todos, al pasar, elogiaban a Isabel García. Qué suerte tener un hijo mayor como Javier, tan inteligente y emprendedor. Él solo levantó las bodegas Valverde. En esos momentos yo solo asentía con modestia y daba las gracias. Pero sabía que mi madre, que estaba cerca y oía esas palabras, fruncía los labios con disgusto. Mientras yo, sudando, recibía a los invitados y al mismo tiempo coordinaba a los camareros, apareció Mateo con un reluciente traje de marca. Se paseaba entre las mesas con una copa de un caro brandy de Jerez, intercambiando cumplidos con tíos y tías. Mi madre lo miraba con una ternura inusual. A donde quiera que iba, lo llevaba de la mano, presentándolo a todos como el futuro pilar de la familia. Javier, ¿qué haces ahí parado? Ve rápido a ver. En la mesa 5 se ha acabado el hielo. Una cosa tan simple y haces esperar a los invitados. Me reprendió mi madre en voz alta mientras yo discutía con un socio importante un contrato de exportación de vino para el año siguiente. El socio me miró, avergonzado. Me sonrojé, me disculpé y corrí a solucionarlo. La humillación delante de extraños era amarga, pero ya estaba acostumbrado. Desde niño siempre tuve que ceder. Mateo quería un juguete, yo se lo daba. Mateo hacía una travesura, yo asumía la culpa para que mi padre no lo castigara.
Y ahora, con canas en el pelo, mi madre seguía tratándome como a un niño inútil, o más bien, como a un empleado gratuito. La fiesta alcanzó su apogeo. Las mesas se llenaron de bandejas de jamón ibérico, marisco y cordero asado. La música sonaba a todo volumen. Vi a María de pie, a un lado, con nuestra hija Anita en brazos. La niña llevaba un precioso vestido rosa. Sus grandes ojos redondos miraban con curiosidad a su abuela y a los invitados. Quise acercarme y cogerla, pero en ese momento mi madre llamó a Mateo. Mateo, trae aquí con la abuela a nuestro Borja. Borja, el hijo de Mateo y su mujer, Sofía, era la luz de los ojos de mi madre. Lo tomó en brazos, lo besó y luego se giró hacia los invitados. Aquí está, la felicidad y el orgullo de nuestra familia. Este niño continuará la labor de su padre y su abuelo, dará gloria a nuestro apellido. Anita, al ver a su abuela con su primo en brazos, se acercó tambaleándose y balbuceó. Abuela, Anita te felicita por tu cumpleaños. Mi madre ni siquiera la miró. Hizo un gesto con la mano. Vete a jugar con tu madre a otra parte, Ana. La abuela está ocupada con tu primo. Siempre estos niños molestando. La niña se quedó quieta. Sus pequeños labios temblaron y, sollozando, se refugió en las piernas de María. Yo estaba lejos, y mi corazón se encogió. Una rabia sorda hirvió dentro de mí, pero me contuve. Miré el retrato de mi abuelo materno, que colgaba discretamente en el despacho. Él era el único que me entendía. Me enseñó que un árbol fuerte se dobla con el viento, pero no se rompe, para esperar su momento. Hoy inclinaría la cabeza en nombre del deber filial, pero sabía que, después de esta fiesta, todo cambiaría. La fiesta terminó. Los invitados se fueron. En la casa solo quedamos los familiares y algunos ayudantes que limpiaban el desorden. El olor a vino se mezclaba con el de los restos de comida, creando una atmósfera cargada. Mi madre estaba sentada majestuosamente en el sillón principal. Su rostro aún reflejaba la satisfacción de los halagos de los parientes. Mateo y Sofía se sentaban a sus lados con aire de suficiencia. Acababa de despedir al último invitado e iba a descansar un poco cuando oí la voz de mi madre. Javier, María, Anita, venid al salón. Entramos. Escuchadme todos. Hoy es un día feliz para mí, y quiero que lo sea hasta el final. Comenzó mi madre. Su voz sonaba más solemne que de costumbre. Acercó a Borja, le dio un trozo de tarta y luego nos lanzó una mirada. En esa mirada vi claramente frialdad y cálculo. En nuestra familia, lo más importante siempre han sido las tradiciones y la continuación de la estirpe. Puede que a Mateo le guste la fiesta, pero tiene un mérito enorme. Ha traído un hijo varón a esta casa. Es la mayor de las bendiciones. Acariciaba la cabeza del pequeño Borja. María, a mi lado, apretaba el borde de su vestido. Yo entendía su dolor. Llevábamos 10 años casados y solo teníamos a Anita. María había estado embarazada una segunda vez, pero debido al agotamiento por el trabajo en la empresa familiar, tuvo un aborto espontáneo. Desde entonces, los médicos dijeron que sería difícil que volviera a concebir. Mi madre no solo no mostró compasión, sino que usó eso como excusa para reprochárselo a María durante todos estos años. Mamá, pero María también ha trabajado mucho, intervino Mateo. Pero en su voz había más burla que defensa. Pero una hija es como una rama cortada, se casará y pertenecerá a otra familia. Solo un hijo se queda para honrar a los antepasados y cuidar de su madre en la vejez. Su mujer, Sofía, asintió de inmediato. Es verdad, mamá. Nosotros, por muy difícil que fuera, nos esforzamos por tener un niño para alegrar a la abuela. No como mi cuñado y su mujer, todo el día metidos en el negocio, y en la casa hay un vacío. No se oye la voz de un heredero. ¡Qué tristeza! Anita, en ese momento, sostenía una pequeña muñeca. La niña parecía sentir la tensión y se acurrucaba contra su madre. Borja, al ver la bonita muñeca, corrió e intentó arrebatársela. «Es de Borja, Borja la quiere», gritó. «Es de tu prima. Papá me la acaba de comprar». Anita abrazaba la muñeca con fuerza. Mi madre gritó de inmediato. «Ana, eres la mayor. ¿Por qué eres tan egoísta, peleándote con tu primo por una muñeca? Dásela ahora mismo». Pero, abuela», sollozó Anita.
He dicho que se la des. O vete a tu cuarto, no molestes aquí. Mi madre se levantó de un salto, le arrancó la muñeca de las manos a Anita y se la dio a Borja. El niño rió triunfante, mientras mi hija rompía a llorar amargamente. María la tomó en brazos rápidamente. Sus propios ojos se llenaron de lágrimas. No dijo nada, solo hizo una reverencia a mi madre y se llevó a la niña arriba en silencio. Yo estaba de pie, apretando los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaban en las palmas. Quería gritar, preguntarle cómo podía ser tan cruel con su propia nieta, pero al mirar a los ojos de mi madre, solo vi un conservadurismo extremo. Javier, no pongas esa cara, dijo fríamente. Lo hago para enseñarle a ceder. Es una niña. Cuando se case, tendrá que saber cuál es su lugar. Y Borja es nuestro heredero. Tiene derecho a privilegios. Suspiré. Mi voz se suavizó. Mamá, no hablo de la muñeca. Solo pido que sea un poco más justa. Anita también es su nieta. También necesita el cariño de su abuela. ¿Más justa? Mi madre sonrió con desdén. En esta casa, la mayor justicia soy yo. Quien más méritos tiene, más recibe. Tú eres capaz, ganas dinero, pero no has podido darme un nieto que continúe la estirpe. Ese es tu mayor pecado. Me quedé en silencio. Resultaba que todos mis esfuerzos durante los últimos 15 años, las noches en vela sobre los libros de contabilidad, los largos viajes a ferias internacionales para conseguir los mejores distribuidores, las cenas en las que tuve que beber hasta la náusea para firmar un contrato, todo eso no tenía ningún valor, solo porque no había tenido un hijo varón. Mateo estaba sentado, con una pierna cruzada despreocupadamente sobre la mesa, con una expresión de total satisfacción. Sabía que en esta batalla por el favor de mi madre, había ganado sin mover un dedo. Su baza era su hijo, y sabía cómo explotar al máximo la preferencia de mi madre. Salí al patio. El viento nocturno soplaba desde las afueras, trayendo un frescor. Miré el cielo estrellado. Recordé a mi abuelo. Cuando vivía, a menudo me llevaba al viñedo. Me decía, Javier, la vida de una persona es como una vid. Hay vides que dan muchas hojas, pero poca uva. Y hay otras que crecen discretamente a la sombra, pero sus frutos son dulces. Lo importante es vivir con la conciencia tranquila, y el cielo se encargará del resto. Entonces no entendía del todo sus palabras, pero ahora, de pie en la casa en la que había invertido tanto esfuerzo, me sentía como un extraño al que las personas más cercanas estaban empujando al margen. Saqué el teléfono y llamé a un viejo amigo en Asturias. Víctor, hola. ¿Cómo va lo de la parcela que te pedí? Sí, todo listo. Creo que pronto llegará el momento. Colgué. Tenía el corazón pesado, pero al mismo tiempo sentí un cierto alivio. El plan que había estado tramando en secreto durante mucho tiempo, parecía que había llegado el momento de llevarlo a cabo. Mi madre quiere darle todo a Mateo. Bien, cumpliré su deseo. Pero lo que realmente significaba ese todo, quizás solo lo sabíamos yo y mi difunto abuelo. A la mañana siguiente, la tensión en la casa no había disminuido. Después de un desayuno frugal, mi madre nos ordenó a todos que nos reuniéramos en el salón para una conversación importante. Sabía que este momento llegaría, pero no esperaba que fuera tan rápido y en público. Los parientes de parte de mi padre y mi madre, al parecer, habían sido avisados de antemano por ella para que fueran testigos. Caras conocidas, tíos y tías a los que siempre había respetado, hoy me miraban con lástima o curiosidad. Mi madre se sentó en el lugar de honor. A su lado, una caja de madera con documentos familiares importantes. Carraspeó, y en la habitación se hizo el silencio. Queridos familiares, sed testigos. Comenzó con voz resonante. Ya soy vieja, la salud no me acompaña. Este negocio me lo dejaron mi marido y nuestros antepasados. Mi deber es entregarlo en manos dignas, para mantener vivo el fuego del hogar familiar. Hizo una pausa, paseó la mirada por todos y se detuvo en Mateo. Él, para entonces, se había cambiado de ropa y parecía muy formal, aunque no podía ocultar su habitual expresión de pereza. Javier es el hijo mayor, y todos estos años ha trabajado mucho para la bodega. Eso lo reconozco, dijo mi madre, pero su voz de repente se volvió cortante. Pero él solo entiende de dinero y trabajo.
y se ha olvidado de sus raíces. Esta casa necesita un heredero, alguien que conserve la tierra, la casa y honre a los antepasados. Mateo lo ha hecho, ha traído a Borja, y esa es la mayor bendición para nuestra familia. Yo estaba de pie en un rincón de la habitación, con los brazos cruzados, observando en silencio. María estaba a mi lado. Sentía cómo le temblaban los hombros. Por lo tanto, hoy, en presencia de todos vosotros, anuncio que toda la casa, las tierras de nuestros antepasados y la dirección de las bodegas Valverde las entrego en pleno dominio a Mateo, declaró mi madre en voz alta. En la habitación se levantó un murmullo, se oyeron susurros. Dios mío, se lo da todo al pequeño. ¿Pero qué sabe Mateo de enología? Pero tiene un hijo. Para Isabel, eso es lo principal. Pobre Javier, tantos años trabajando como una mula, y ahora se queda sin nada. Mi madre golpeó la mesa con fuerza. Silencio. Aún no he terminado. Javier, a ti y a tu mujer os asignaré una suma de mis ahorros para que tengáis un capital inicial. Pero esta casa y la bodega ahora pertenecen a tu hermano. En el plazo de un mes, tienes la obligación de traspasarle todos los asuntos y ponerlo al corriente. Mateo y Sofía se miraron, sin ocultar su triunfo. Sofía se levantó apresuradamente. Mamá, qué sabia es usted. Prometemos no decepcionarla. Yo la cuidaré, y Borja se convertirá en el verdadero señor de esta casa. Miré a mi madre, luego a Mateo. Él me miraba desafiante, como diciendo, ¿ves? Por muy bueno que seas, al final no eres más que un empleado para mí. Todas las miradas estaban puestas en mí, esperando una explosión de ira, una protesta furiosa o al menos una súplica. Pero no, respiré hondo, sintiendo cómo un peso de 1000 toneladas que había llevado durante todos estos años se desprendía de mis hombros. Salí al centro del salón. Mi madre me miraba, expectante. ¿Tienes alguna objeción? Y no digas que soy injusta. Lo hago por el futuro de nuestra estirpe. La miré directamente a los ojos, y en mis labios apareció una leve sonrisa. Comencé a aplaudir. Lentos pero sonoros aplausos resonaron en la silenciosa habitación. Felicidades, mamá. Felicidades, Mateo, dije, y mi voz sonó sorprendentemente clara y tranquila. Apoyo totalmente vuestra decisión. Todos se quedaron atónitos. Mi madre entrecerró los ojos, claramente sorprendida por mi reacción. ¿Hablas en serio? ¿No estás enfadado con tu madre? No, en absoluto, continué con total sinceridad. Todos estos años he llevado la carga de la empresa y, sinceramente, estoy muy cansado. Ahora Mateo ha madurado, tiene un hijo heredero. Le corresponde a él ocuparse del negocio familiar. Gracias, mamá, por darme la oportunidad de descansar y dedicar tiempo a mi mujer y a mi hija. Me giré hacia Mateo y le di una palmada en el hombro. Mateo, ahora la bodega es tuya. Esfuérzate, no manches el honor de la familia. Si algo no entiendes, pregunta. Aunque, con tu talento, no creo que necesites mi ayuda. Mateo se quedó perplejo por un momento y luego esbozó una amplia sonrisa. ¿Qué dices, hermano? Me abrumas, me esforzaré. Y tú, descansa tranquilo, disfruta de la vida. María me miró, y su expresión de sorpresa se transformó en comprensión. Sabía en qué estaba pensando. Los parientes comenzaron a susurrar de nuevo. Este Javier se ha vuelto loco. Le quitan todo, y encima aplaude. Debe de haber perdido el juicio por el disgusto. Pero ellos no lo sabían. En el bolsillo interior de mi chaqueta llevaba la llave de una caja de seguridad en un banco, donde se guardaban los documentos que mi abuelo me había entregado personalmente antes de morir. Él había previsto la parcialidad de mi madre y la frivolidad de Mateo muchos años atrás. Javier, resonó en mi memoria la voz de mi abuelo. El verdadero oro no teme al fuego, pero el oro, en manos de un avaro, se convierte en basura. Aférrate a la esencia, no a la cáscara vacía. Mi madre, al ver con qué facilidad había aceptado, parecía un poco decepcionada. Había preparado todo un guión para enfrentarse a mi resistencia, pero mi docilidad le levantó sospechas. Bien, que seas tan comprensivo es lo mejor, dijo con cierta perplejidad. Entonces, a partir de mañana, empieza a traspasarle los libros de contabilidad a Mateo.
todos los clientes, todas las bodegas, debes acompañarlo a todas partes y presentarlo. Sí, mamá, haré todo como usted diga. Hice una reverencia. Llevé a María y a Anita arriba. Mis pasos hoy eran ligeros. Sabía que, a partir de ese momento, ya no le debía nada a esta familia. Había cumplido con mi deber de hijo mayor, cediendo hasta el final. Ahora, mi vida estaría en mis manos. María, le susurré a mi mujer cuando entramos en la habitación, haz las maletas, solo lo imprescindible. Nos vamos. María sonrió entre las lágrimas de felicidad que rodaban por sus mejillas. He esperado tanto tiempo estas palabras. Miramos por la ventana, hacia el norte, donde nos esperaba un pueblo brumoso en las montañas. Una nueva vida, tranquila y libre, se abría ante nosotros. Y abajo, en el salón, mi madre y Mateo aún se deleitaban con la herencia que acababan de recibir, sin saber que lo más valioso ya había abandonado esa casa conmigo. Después de mis aplausos, el gran salón se sumió en un silencio ominoso. Los tíos y tías, que normalmente disfrutaban chismorreando sobre herencias, ahora se miraban perplejos. Se habían preparado para presenciar un escándalo monumental, una acalorada discusión entre hermanos o, al menos, ver las amargas lágrimas de mi mujer y mías. Pero mi calma había desbaratado todos los planes. Sentí claramente como un nuevo viento soplaba en mi corazón. No era el viento frío de la pérdida, sino el viento fresco de la libertad. Durante los últimos 15 años, cada mañana me despertaba con la sensación de que miles de barricas, cientos de cuentas y la presión de complacer a mi madre pesaban sobre mis hombros. Ahora, con un solo gesto, me había deshecho de todo eso. Javier, ¿hablas en serio? Rompió el silencio mi madre con su pregunta llena de duda. Entrecerró sus ojos, ya velados por la edad, intentando encontrar en mi rostro alguna sombra de rencor o astucia. ¿No te arrepentirás? ¿No irás luego contando a todos por la espalda lo injusta que es tu madre? Sonreí, y estoy seguro de que fue la sonrisa más sincera de los últimos 10 años. Mamá, hablo completamente en serio. De todo corazón, me alegro por usted, por haber encontrado a alguien en quien confiar el negocio familiar. Y me alegro por Mateo, de que tenga la oportunidad de demostrar lo que vale. Solo espero que nuestra familia siga unida, y con eso me bastará. Para entonces, Mateo había recuperado la confianza. Se levantó, se ajustó el cuello de su camisa de marca y declaró en voz alta ante los parientes: «Ahí lo tienen, tíos y tías. Mi hermano mayor es un hombre con mayúsculas. Lo entiende todo, por eso actúa así. Le prometo a mi madre, le prometo a mi hermano, que llevaré las bodegas Valverde a un nuevo nivel. Tú, hermano, descansa tranquilo. Yo me encargo de todas las dificultades». Sofía, la mujer de Mateo, no perdió su oportunidad. Corrió hacia mi madre y comenzó a masajearle los hombros. ¿Lo ve, mamá? Se lo dije. El hermano Javier y la hermana María son las personas más sensatas de la casa. Que ahora elijan tranquilamente una casita en algún pueblo y vivan en paz. Aquí nos las arreglaremos. Miré a María. Ella solo asintió casi imperceptiblemente. Nos retiramos en silencio de la multitud que ya había comenzado a rodear a Mateo para felicitar al nuevo director. Mis pasos sobre la escalera de roble, esa misma para la que 10 años atrás había seleccionado personalmente cada tablón, me parecieron sorprendentemente ligeros. Esa noche, me senté solo en mi despacho, rodeado de catálogos de vinos, muestras de corcho y botellas de cosechas especiales que había coleccionado con gran esfuerzo. Del cajón secreto de mi escritorio, saqué una pequeña fotografía enmarcada de mi abuelo. Me miraba con sus ojos amables, como si hubiera previsto este día. Todos en la casa, incluida mi madre, pensaban que la fuerza de las bodegas Valverde residía en su nombre, en sus viñedos y en el capital que controlaba mi madre. Pero se equivocaban. En 15 años en el mercado, había aprendido una cosa. En este negocio, lo principal es la reputación y el alma. Y esas cosas nunca permití que pertenecieran a la empresa. Me pertenecían personalmente a mí, a Javier Valverde. Los grandes importadores de Alemania, de Escandinavia, firmaban contratos conmigo porque confiaban en mi instinto para el vino, porque sabían que nunca les vendería una barrica de calidad inferior en lugar de un gran reserva.
Los mejores enólogos de la bodega se quedaban a trabajar porque yo trataba a sus familias con humanidad en los momentos difíciles. Cuando yo me fuera, todo eso se iría conmigo. Mis aplausos de hoy no fueron una señal de capitulación. Fueron un aplauso de despedida a un pasado lleno de cadenas. Saqué el teléfono y envié un breve mensaje a mi mayor socio. Todo decidido. El plan está en marcha. Desde fuera llegaba el tintineo de la vajilla. La limpieza aún continuaba. Mateo y Sofía descorchaban champán y celebraban con mi madre abajo. Celebraban la conquista de un castillo de arena, sin saber que la marea ya estaba subiendo. Apagué la luz y me acosté junto a María. Ella se giró y me abrazó, susurrando. ¿No estás cansado? No, María, siento como si me hubiera quitado una piedra de 1000 toneladas de encima. Duerme. Mañana tenemos mucho que hacer. Cerré los ojos. En mi mente surgió la imagen de una pequeña casa rural en las estribaciones de los picos de Europa, con rosas de colores vivos y la risa sonora de Anita. Esa era la verdadera herencia que quería proteger. No habían pasado ni 24 horas desde el anuncio cuando el verdadero rostro de Mateo y su mujer se mostró en toda su crudeza. A primera hora de la mañana, mientras yo aún disfrutaba de los últimos minutos de paz con una taza de café solo en el porche, apareció Mateo con aire sombrío. De la empalagosa amabilidad de ayer no quedaba ni rastro. En su lugar, un tono de propietario arrogante. Arrojó una pila de papeles sobre la mesita que tenía delante. Javier, aquí está la lista de los activos de la empresa. Mamá me ha dicho que lo revise todo. Por cierto, esa furgoneta que usas también está en el balance de la bodega. A partir de mañana, déjame las llaves. Tendré que usarla para mis asuntos. Bebí tranquilamente mi café. De acuerdo. Ese vehículo siempre ha pertenecido a la empresa. Mañana te lo entregaré. Mateo, viendo que no me resistía, fue más allá. Recorrió el salón, señalando objetos. Y este sofá antiguo. También. Mamá dice que se compró con dinero común. Como ahora yo dirijo la casa, se queda aquí. Cuando os vayáis, no toquéis nada. De una habitación salió Sofía, sosteniendo un jarrón de porcelana antiguo que le había regalado a mi madre el año pasado. Lo examinó y torció el gesto. Parece bonito, pero a saber si es una falsificación. Javier, llevas tantos años en el negocio, seguro que has ahorrado bastante, ¿no? La cantidad que te ha asignado mamá es muy generosa. No se te ocurra envidiar a nuestra familia. Miré a Sofía, luego a Mateo, y mi corazón se encogió de pena por mi madre. Ella pensaba que, al entregarle el patrimonio a Mateo, lo estaba preservando, pero no veía su avaricia sin fondo y su falta de visión. Solo les importaba lo que se podía tocar, y no entendían que todos estos años la familia se había alimentado de mi sudor y mi sangre. Mateo, dije con calma, ancián, todo lo que hay en esta casa, desde un clavo hasta una viga, si lo quieres, lo dejaré todo. Solo me llevaré lo que cuénteme personalmente a mi mujer y a mí. No tienes por qué estar tan a la defensiva. Mateo sonrió con desdén. Hablas muy bien, pero sé que todos los contactos comerciales los tienes en la cabeza. No se te ocurra hacer ninguna jugarreta y llevarte a los clientes. Si veo que los ingresos de la empresa caen, le diré a mamá que estás perjudicando a tu hermano pequeño. No pude contenerme y me reí. Mateo era simplemente un niño grande en el mundo de los negocios. Pensaba que los clientes eran un rebaño de ovejas que se podía llevar a cualquier parte simplemente ocupando el lugar del pastor. Simplemente haz bien tu trabajo. Los clientes son gente inteligente. Solo trabajan con quienes les aportan beneficios. Por la tarde, la situación empeoró aún más. Mientras María guardaba nuestra ropa en las maletas, Sofía entró en la habitación sin llamar. Se dirigió directamente al tocador de María y cogió su joyero. Cuñada, este collar te lo regaló mamá por vuestro 10º aniversario de bodas, ¿verdad? Creo que deberías devolvérselo. Al fin y al cabo, no le diste un heredero a esta familia. No está bien que conserves las reliquias familiares. María se quedó paralizada. Su rostro palideció de humillación. Quiso decir algo, pero en ese momento entré yo y le quité suavemente el joyero de las manos a Sofía. Sofía, lo que mamá le regaló le pertenece a María. No tienes derecho a disponer de ello.
Si mamá quiere recuperarlo, nos lo dirá ella misma. Y ahora, por favor, sal y deja que mi mujer haga las maletas. Sofía dio una patada en el suelo y al salir lanzó una frase venenosa. Ya veremos cuánto dura vuestra nobleza. Veremos si sigues aplaudiendo cuando te quedes con las manos vacías. Cerré la puerta y abracé los hombros temblorosos de María. No te disgustes, cariño. Cuanto más se comportan así, más me convenzo de que nuestra decisión de irnos es la correcta. Un día más aquí, y tendremos otra cicatriz en el alma. Esa misma noche, Mateo organizó otra pequeña fiesta, invitando a sus amigotes de las timbas de póker y las copas para celebrar su nuevo cargo. Los gritos y el tintineo de las copas resonaron por toda la casa durante toda la noche. Mi madre estaba sentada en la habitación de al lado. Quizás empezó a sentir que en ese ruido había algo insano, pero todavía intentaba convencerse de que era solo la juventud y la energía. Mateo no sabía que, mientras él se deleitaba con los halagos de sus compinches, yo ya había firmado mi carta de renuncia y le había preparado todos los documentos para el traspaso de una cáscara vacía. Una empresa sin enólogos experimentados, sin socios de confianza y con una bodega llena de vino de baja calidad. Esa era la herencia que su avaricia había aceptado ciegamente. Miré a Anita dormida. Su manita apretaba el borde de la blusa de su madre. Mañana ya no tendrás que encogerte y tener miedo en esta casa. Mañana, papá te llevará a un lugar donde podrás ser tú misma, donde te querrán y te valorarán. En la última noche, en la vieja casa, el aire estaba impregnado de humo de tabaco y del ruido de la fiesta de Mateo. Me senté junto a la ventana, mirando el jardín, donde las plantas que había plantado mi padre ahora estaban cubiertas de colillas y regadas con restos de gin tonic de sus amigos. El corazón se me encogió, no por pena de las cosas, sino por la nostalgia del trabajo de un hombre que ya no estaba. María se acercó y me puso una mano en el hombro. A la tenue luz de la lámpara de noche, vi sus ojos enrojecidos. María era la mujer más paciente que conocía. En 10 años de matrimonio, nunca le había llevado la contraria a mi madre. Por muy cruel que fuera mi suegra, ella había dedicado toda su juventud a cuidar de esta casa, de mí, para que yo pudiera trabajar tranquilo. ¿De verdad nos vamos, Javier?, preguntó María. Su voz era baja, como un susurro de viento. Me giré y tomé su delgada mano. Sí, nos vamos. ¿Sientes pena por este lugar? María negó con la cabeza, y las lágrimas rodaron por sus mejillas. No siento pena por la casa, ni por la riqueza. Me duele por ti. Tantos años trabajando, sin dormir. A veces pasabas noches enteras en la fría bodega en invierno para sacar adelante un pedido. Y al final te tratan como a un extraño. La atraje hacia mí para que pudiera apoyar la cabeza en mi pecho. Sentía su dolor, sordo y prolongado. María, no lo considero una pérdida. Lo considero el precio por la tranquilidad para ti y para Anita. Si me hubiera quedado, si hubiera seguido tirando de esta empresa, tarde o temprano nos habríamos roto. Ya ves, a mi madre solo le importa el nieto heredero. Y a Mateo, el sillón de director. No nos necesitan. Solo necesitan lo que nosotros creamos. María sollozó. Recuerdo aquella vez que perdí a nuestro segundo hijo. Acababa de volver del hospital y mi madre ni siquiera me preguntó cómo estaba, solo me reprochó que no hubiera sido capaz de retenerlo. Tú estabas en el campo, buscando nuevas tierras para los viñedos. No me atreví a decírtelo, temía preocuparte. Estuve sola en esta habitación, oyendo las risas de Mateo y Sofía al otro lado de la puerta, y mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Me quedé atónito. Era la primera vez que María me contaba esa ofensa. En aquel momento, solo supe que había tenido un aborto por agotamiento. Pensé que mi madre también sufría con nosotros. Resultaba que, a mis espaldas, María había soportado golpes morales tan crueles. Perdóname por no haber podido protegerte mejor. La abracé con más fuerza. El corazón me dolía. Soy yo el culpable, por estar absorto en el trabajo. Pensaba que si ganaba mucho dinero, mi madre estaría contenta y te querría. Me equivoqué. María se secó las lágrimas y me miró con sus ojos llorosos pero fuertes. No, tú no eres el culpable. Eres el mejor hombre del mundo. Ahora no lloro de pena, lloro de alegría. Alegría porque, a partir de ahora,
Viviremos para nosotros. Hablamos toda la noche. Le conté a María lo del testamento de mi abuelo. Él había sido un maestro bodeguero de renombre. Fue él quien me transmitió todos los secretos de la selección y el tratamiento de la uva, secretos que no se enseñan en ninguna universidad. El abuelo conocía el carácter de tu madre. Es inteligente, pero está demasiado obsesionada con el estatus y los herederos. Decía que el negocio familiar podría caer un día en manos de alguien que no lo valorara. Por eso, en secreto, me dejó un capital que nadie podrá quitarme. Son las patentes de una tecnología para el tratamiento de las viñas sin químicos y una cuenta separada a mi nombre en un banco suizo. María me miró sorprendida. El abuelo fue muy previsor. Sí, me quería por mi laboriosidad y mi lealtad a la familia. Decía: Javier, un día se desatará una tormenta en esta casa. Cuando sientas que ya no tienes sitio aquí, vete. No te aferres a la cáscara vacía. Conserva el alma del oficio. A la mañana siguiente, nos despertamos cuando el sol ya estaba alto. Mateo aún dormía después de la juerga nocturna. Bajé a la cocina y vi a mi madre, sentada sola ante un desayuno escaso. Parecía cansada, su rostro demacrado. Mamá, la llamé en voz baja. Levantó la cabeza. Su mirada era un poco confusa. ¿Te has despertado? ¿Has hecho el traspaso? Sí. Aquí están las llaves de la bodega, de la furgoneta y toda la contabilidad. He dejado notas detalladas sobre los asuntos urgentes. A partir de hoy, ya no soy empleado de las bodegas Valverde. María, la nieta y yo nos vamos. Mi madre cogió el manojo de llaves. Su mano temblaba ligeramente. ¿A dónde? ¿A dónde vais? De verdad, a un pueblo. Nos vamos lejos. Para que Anita cambie de aires. Usted, mamá, cuide su salud. Ahora Mateo se encargará de usted. Estoy tranquilo. Hice una última reverencia a mi madre y me di la vuelta para irme. No me atreví a mirar atrás, temiendo ver sus lágrimas tardías, o peor aún, su gélida indiferencia. En la puerta ya esperaba un taxi. María y Anita ya estaban sentadas en el coche. Eché un último vistazo a la casona, al letrero de Bodegas Valverde, que ya empezaba a descolorirse. Sabía que la verdadera tormenta para esta familia no había hecho más que empezar, y yo había logrado llevar a mis seres más queridos a un puerto seguro antes de que se desatara. El coche arrancó, dejando atrás intrigas, cálculos y dolor. Asturias, tierra de bosques y nieblas, nos esperaba con un nuevo comienzo. El autobús interurbano corría a través de la noche, alejando a mi pequeña familia de la ruidosa ciudad llena de cálculos. Anita dormía profundamente en brazos de María. Su manita aún apretaba mi dedo, como si temiera que volviera a desaparecer en uno de mis largos viajes de negocios. Al mirar a mi mujer, vi que sus ojos todavía estaban rojos de llorar. Abracé suavemente a María por los hombros, ofreciéndole mi apoyo. Javier, susurró María. Su voz era ronca. Cuando me hablaste del abuelo, todavía me parece un sueño. Murió hace 5 años. ¿Por qué me lo has contado ahora? Suspiré. La imagen del abuelo bueno, con su barba cana y su cálida sonrisa, apareció ante mis ojos. No quería ocultártelo, pero el abuelo me lo pidió. Mientras haya paz en la familia, sé un hijo respetuoso y un hermano responsable. Pero cuando los corazones de la gente cambien, cuando no te quede otra salida, entonces abre esta caja. Él entendía a mi madre mejor que nadie. María, en los días en que el abuelo agonizaba, me llamó a solas. En el testamento oficial no dejó nada ni a mi madre ni a Mateo, lo que la enfadó durante mucho tiempo. Pero a mí me entregó una pequeña caja de madera, hábilmente tallada. Dentro había un cuaderno amarillento y la tarjeta de un banco suizo. El abuelo no solo era un artesano, sino también un científico autodidacta, le expliqué a María. En ese cuaderno está toda la tecnología para extraer aceites naturales para tratar las viñas contra las plagas, darles vigor sin usar productos químicos. Sabes, ahora en mercados tan exigentes como Alemania o Japón, los requisitos de ecología son muy estrictos. La tecnología del abuelo es lo que toda la industria anhela. María me miraba con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Entonces, todos esos grandes contratos que traías. Exacto, asentí.
Apliqué en secreto su tecnología para los pedidos de gama alta, pero lo formalicé bajo mi responsabilidad técnica personal. Mi madre y Mateo pensaban que todo se debía a la vieja marca de las bodegas Valverde, pero no sabían que los clientes solo confiaban en la calidad del vino elaborado personalmente por mí. Recordé cómo, por las tardes, el abuelo me decía: Javier, la raíz del oficio de bodeguero no está en la uva cara, sino en el alma del maestro. Una uva valiosa en manos de un avaro se convertirá en vinagre, pero un simple racimo en manos de un maestro con alma se convertirá en una obra de arte. Tu madre está demasiado apegada a la fama, y Mateo es demasiado superficial. Tú eres el único que puede conservar el alma de nuestra familia. La tarjeta bancaria que me dio, al principio no pensaba tocarla. Quería mantener a mi familia y a las bodegas Valverde con mi propio trabajo. Pero en los últimos 5 años, cada vez que obtenía un gran beneficio, mi madre encontraba la manera de transferirle el dinero a Mateo para sus absurdos proyectos inmobiliarios o para la compra de coches caros y ropa de marca. Los ahorros que ella me asignó eran, en realidad, solo una pequeña parte de lo que yo había ganado. El abuelo dejó fondos suficientes para que pudiéramos empezar de cero. En cualquier lugar, le susurré a mi mujer: ese dinero, junto con las patentes, que registré en secreto a nombre de los dos, es nuestro amuleto, del que Mateo y mi madre nunca sospecharán. María suspiró aliviada y apoyó la cabeza en mi hombro. No necesito millones, solo necesito que tú y nuestra hija estéis a salvo. Pero cuando dices esto, me siento más tranquila. Resulta que el abuelo siempre te estuvo observando y protegiendo. Miré por la ventana del autobús. Las luces de los postes de la carretera quedaban atrás. Agradecí al abuelo por haberme enseñado la paciencia. Durante 15 años pagué con creces a mi madre por sus cuidados, cumplí mi deber de hermano mayor. Ahora, el secreto del abuelo se convertiría en la plataforma de lanzamiento para construir un verdadero reino para mi mujer y mi hija. Un reino sin prejuicios, sin reproches, solo con el aroma de la madera y el amor. Mientras tanto, en nuestra ciudad natal, en las bodegas Valverde, comenzaban los primeros días del reinado del nuevo director, Mateo. A primera hora de la mañana, en la oficina, todavía impregnada del olor a alcohol y tabaco de la fiesta nocturna, Mateo se repantigó en mi gran sillón de cuero, los pies sobre la mesa, un puro caro en la boca. Dígame, don Arturo. Sí, soy Mateo. Desde hoy, dirijo las bodegas Valverde en lugar de Javier. Sí, se ha ido a un pueblo a descansar. Sobre el contrato de suministro de tinto para ustedes, daré instrucciones a los enólogos para que empiecen de inmediato. Al otro lado de la línea hubo un silencio, y luego la voz de don Arturo Vargas, un pez gordo en el mercado del vino, sonó con duda. Mateo, llevo 10 años trabajando con vuestra bodega por la reputación de Javier. Todos los pedidos hasta ahora los aceptaba solo después de su firma personal de control de calidad. Ahora que se ha ido, me resultará difícil continuar. Mateo palideció, pero intentó mantener un tono amable. ¿Pero qué dice, don Arturo? Javier era solo un empleado de mi madre. La empresa es nuestra. Le prometo un descuento del 5%. No se preocupe. No necesito tu 5%, cortó el otro. En nuestro negocio, un error de 1 grado en la fermentación cuesta millones de euros. Una mala crianza, un tratamiento incorrecto y las pérdidas serán colosales. Suspendo temporalmente el contrato para pensármelo. Adiós. Los largos pitidos hicieron que Mateo lanzara el teléfono sobre la mesa con rabia. No entendía que en este negocio no se compra vino a una empresa, sino el ojo del maestro que lo elabora. Magnates como don Arturo o los socios alemanes sabían perfectamente quién era Javier Valverde. Sabían que solo Javier podía pasar semanas recorriendo viñedos en busca de una parcela única, y solo Javier sabía cómo hacer que un vino respirara para que no se estropeara. Al mismo tiempo, en nuestra antigua casa, mi madre se afanaba en recibir a una delegación de Alemania. Eran socios estratégicos que yo había cortejado durante 3 años. Habían venido para firmar un contrato a largo plazo para el suministro de vino exclusivo para una cadena de hoteles de 5 estrellas en Berlín. Mi madre les ofreció amablemente un café. Por favor, señores, este es mi hijo menor, el nuevo director de la empresa. A partir de hoy, pueden tratar todos los asuntos con él. El jefe de la delegación, Herr Klaus,
Midió a Mateo con una mirada fría de arriba abajo. No dijo nada. Solo sacó de su maletín el antiguo contrato y señaló una pequeña cláusula al final. El contrato es válido solo bajo la condición de la supervisión técnica directa del enólogo Javier Valverde. Mateo se quedó perplejo. El sudor le corría por la cara. Herr Klaus, Javier es mi hermano mayor. Se ha ido temporalmente. Puedo sustituirlo. Herr Klaus se levantó, hizo una reverencia cortés, pero sus palabras fueron firmes. Señora García, joven, firmamos el contrato con las bodegas Valverde porque creíamos en la maestría y la honestidad del señor Javier. Sin él, su empresa es solo una de las muchas bodegas corrientes. Nos vemos obligados a cancelar nuestras intenciones de colaboración hasta que nos reunamos de nuevo con el señor Javier. La delegación salió, dejando a mi madre paralizada en medio del salón y a Mateo sin una gota de sangre en el rostro. La verdad que nunca sabrían era que todos los contratos más importantes de las bodegas Valverde eran en realidad contratos personales firmados conmigo, con Javier. Lo había previsto. Al trabajar con socios, siempre fui honesto. Mientras yo esté aquí, el vino cumplirá el estándar. Si me voy, las bodegas Valverde dejarán de ser lo que son. Confiaban tanto en mí que estaban dispuestos a incluir esa cláusula en un documento legal. Mi madre empezó a temblar. Miró a Mateo, el hijo del que tan orgullosa estaba por haberle dado un nieto. Ahora él jugueteaba impotente con unos papeles de los que no entendía ni una palabra. Deudas con los bancos, pedidos pendientes, relaciones que se desmoronaban. Todo eso, como un tsunami, comenzaba a cernirse sobre su majestuosa casona. Isabel García se desplomó en el sillón. Sus manos temblorosas apretaban una taza de café fría. De repente, recordó cómo yo, sudando, corría por la bodega a 40 grados de calor o cómo me llevaban al hospital después de unas negociaciones que habían traído un contrato multimillonario. Entonces, ella lo consideraba el deber del hijo mayor. Ahora que yo no estaba, se dio cuenta de lo pesado que era ese deber. Mateo, llama a Javier inmediatamente, ordenó mi madre con voz temblorosa. Mamá, le he llamado, su teléfono está apagado. Seguro que quiere eludir su responsabilidad, gritó Mateo, tratando de ocultar su propio miedo. No sabía que yo no eludía mi responsabilidad. Simplemente me llevaba lo que me pertenecía. Esos contratos, esa reputación, ese nombre, Javier Valverde, maestro bodeguero, nunca pertenecieron realmente a las bodegas Valverde. Eran el activo intangible que yo había construido con mi sangre y mi sudor durante 15 años. Después de casi 10 horas en el autobús, el aire empezó a cambiar. El calor de la llanura riojana dio paso a un viento fresco que olía a pino y a mar. Asturias se nos presentó en una brumosa neblina matutina, un paisaje de laderas verdes, con antiguas casas de piedra y esa tranquilidad que tanto anhelaba. Nos bajamos en una pequeña estación. Anita se frotó los ojos y gritó de alegría. «Papá, ¿cuántas nubes? ¿Nuestra casa estará en las nubes?» Sonreí y la tomé en brazos. «Sí, cariño, nuestra casa estará donde las nubes entran directamente por la ventana». María miró a su alrededor. A pesar del cansancio, sus ojos brillaban de esperanza. «¿Dónde encontraste la casa?» «Lejos del centro. Viviremos en las afueras. Una pequeña parcela con un jardín que le pedí a Víctor que nos comprara hace 2 años. Es tranquilo. Hay suficiente tierra para que plantes flores y yo pueda construirme un pequeño taller». Tomamos un taxi y nos dirigimos a un pequeño pueblo en las estribaciones de los picos de Europa. La carretera serpenteaba entre colinas de pinos y jardines con hortensias de colores vivos. Nuestra parcela estaba en la ladera de una colina, con vistas a un profundo valle. Allí ya había una pequeña pero robusta casa de madera y piedra. Al entrar, sentí el olor a pino fresco y a hierbas silvestres, y el alma se me alivianó. Dejé las maletas, abrí de par en par la ventana, mirando al valle. Una sensación total de libertad me invadió. No más gritos de mi madre, no más burlas de Mateo, no más recepciones de negocios hasta el agotamiento. «Qué bonito, Javier», susurró María, de pie a mi lado. «Nunca pensé que pudiéramos tener un lugar así. Son mis ahorros personales de las primas que me daban los clientes. No es dinero de la empresa», expliqué.
Quería traer a toda la familia aquí de vacaciones, pero parece que ahora este lugar es solo para nosotros. Me puse a ordenar. Anita corría por el patio, persiguiendo mariposas amarillas. María encendió rápidamente la chimenea y el olor a humo se mezcló con el aroma del café. La nueva vida había comenzado de verdad. Los primeros días en Asturias, no me apresuré con el trabajo. Pasé tiempo con mi mujer, comprando semillas de rosas y lavanda para nuestro jardín. Paseé con mi hija bajo los pinos, enseñándole a escuchar el canto de los pájaros y a distinguir las hojas de los árboles. Pero en el fondo de mi alma, sabía que no podría estar mucho tiempo sin hacer nada. El oficio lo llevaba en la sangre. Por la noche, cuando mi mujer y mi hija ya dormían, me sentaba en el porche y estudiaba el cuaderno de mi abuelo. Fórmulas para tratar la madera, secretos de la talla fina. Quería aplicarlos en piezas bajo mi propia marca, Taller de Javier. ¿Aún no duermes? María salió y me echó una chaqueta cálida por los hombros. Estoy haciendo un plan. Quiero abrir una granja de flores combinada con un taller de artesanía en madera. Los turistas vendrán no solo a admirar las flores, sino también a ver cómo transformamos trozos de madera en bruto en obras con alma. María me miró con total confianza. Confío en que lo conseguirás. Eres Javier Valverde, un maestro. ¿Dónde estás tú? Hay maravillas hechas por manos humanas. Le tomé la mano, mirando las luces parpadeantes de la ciudad a lo lejos. Sabía que allí abajo, Mateo y mi madre debían estar intentando desesperadamente salvar la empresa, pero también sabía que, tarde o temprano, la avaricia y la injusticia se pagan. No los odiaba, solo sentía pena de que hubieran perdido lo más valioso de una familia, los lazos de parentesco y la honestidad. Mañana empezaré a construir mi primer taller. Mañana las flores del jardín empezarán a arraigar, y mañana comenzará un nuevo, brillante y tranquilo capítulo en la vida de mi familia en esta meseta azotada por el viento. El sol matutino en Asturias era suave como la miel, pero sabía que en casa el ambiente debía de estar al rojo vivo. Después de instalar a mi mujer y a mi hija, decidí tomar el primer autobús de vuelta a mi ciudad natal, no por nostalgia, sino para realizar el último ritual, entregarle a mi madre mi carta de renuncia. Al entrar en el recinto de las bodegas Valverde, me sentí como un extraño. Las hileras de viñas en el patio parecían descuidadas y sin vida. El sonido de la maquinaria de la bodega aún se oía, pero era intermitente, desprovisto del ritmo enérgico que tenía cuando yo estaba. Me dirigí directamente al despacho de mi madre. Isabel García estaba sentada a su escritorio. En su rostro se leía el cansancio de varios días de negociaciones infructuosas. Al verme, sus ojos brillaron por un instante con esperanza, pero enseguida se ocultaron tras su habitual severidad. «¿Has vuelto? ¿Dónde te has metido todos estos días? ¿Por qué tenías el teléfono apagado? Mateo se está volviendo loco con ese contrato con los alemanes. Ve rápido a ayudarle». Su voz seguía llena de órdenes. En silencio, puse un sobre blanco sobre la mesa. «Mamá, he vuelto para entregarle esto». Mi madre entrecerró los ojos y con manos temblorosas abrió el sobre. Al ver el gran titular carta de renuncia, su rostro pasó del rojo al blanco cadavérico. Golpeó la mesa con fuerza, derramando el café. «¿Qué? ¿Qué broma es esta? ¿Piensas abandonar la empresa en un momento tan crítico? Eres el hijo mayor, el pilar de la familia. ¿Cómo puedes ser tan ruin?» Permanecí de pie, tranquilo, mirándola directamente a los ojos. «Mamá, usted anunció ante todos los parientes que le traspasaba toda la dirección a Mateo. Ahora, en esta empresa, soy un extraño. Mateo necesita espacio para demostrar lo que vale, y yo necesito tiempo para cuidar de mi pequeña familia». «¿Pequeña familia? Solo piensas en tu mujer y tu hija, y te olvidas de tu anciana madre, del negocio de tus antepasados», gritó mi madre. Su voz se quebró de ira. «Te asigné unos ahorros. ¿Qué más quieres? ¿Pretendes chantajearme con esta carta? ¿Obligarme a anular la decisión de traspasarle el poder a Mateo?» Sonreí con amargura. Resultaba que, a los ojos de mi madre, todas mis acciones eran un cálculo. «Me ha entendido mal, mamá. No necesito más dinero y no lucho por el sillón de director. Entregué 15 años de mi juventud para convertir las bodegas Valverde de una pequeña bodega en una gran empresa.
Considero que he pagado con creces mi deuda con esta familia. A partir de ahora, permítame vivir mi propia vida. En ese momento, de la habitación contigua salió corriendo Mateo con el rostro enfurecido. Hermano, has perdido toda la vergüenza. Sabes perfectamente que los clientes solo te escuchan a ti, por eso me están poniendo las cosas difíciles. Y eliges precisamente este momento para dimitir. ¿Quieres hundirme, hundir a toda nuestra familia, para sentirte mejor? Miré a mi hermano pequeño, al que una vez tanto había protegido. Mateo, si eres tan bueno como dices, encontrarás nuevos clientes por ti mismo. La reputación de las bodegas Valverde se construyó con el trabajo de muchas generaciones, no solo el mío. Ten confianza en ti mismo y trabaja. Eres un hijo ingrato, gritó mi madre, señalándome con el dedo. Te has creído no sé qué por tu talento. Vete, vete y que no te vuelva a ver por esta casa. Considera que no tengo un hijo como tú. Las palabras de mi madre fueron el último golpe que cortó el fino hilo de los sentimientos familiares. Le hice una última reverencia y en silencio me di la vuelta hacia la salida. Al caminar por el pasillo, vi cómo los viejos trabajadores me miraban con tristeza. Les hice un gesto de despedida, sintiendo como una pesada armadura se desprendía de mis hombros. Al salir por la puerta, no miré atrás. Sabía que a mi espalda quedaban las ruinas de viejos valores y avaricia, y por delante el camino hacia mi mujer y mi hija, hacia los aromas de Asturias. Mi madre podía llamarme ingrato, pero el cielo lo ve todo. Quien vive de una manera, eso es lo que al final recibe. Tras mi marcha, Mateo, como un pájaro fuera de su jaula, ya no se contuvo. No tenía que temer más mi mirada severa, ni escuchar consejos sobre tecnología que él consideraba anticuados. Para él, los negocios eran contactos, dinero y saber vender humo. Ordenó inmediatamente remodelar el despacho del director. Mi modesta mesa de roble fue arrojada al almacén, y en su lugar se instaló una brillante mesa de importación con detalles dorados. Compró un caro equipo de música, exhibió botellas de licores de élite para impresionar a los invitados. Ya ves, el despacho tiene que ser así para que te respeten, decía Sofía, retocándose los labios. Ese Javier tuyo era un tacaño, director y parecía un carpintero, siempre oliendo a serrín. Ahora tú eres el dueño. Tienes que vivir como un oligarca. Mateo sonreía triunfante, haciendo girar en su dedo un nuevo anillo de diamantes. Tienes razón. Mamá fue muy sabia al darme el poder. Le demostraré a toda esta ciudad que sin Javier, las bodegas Valverde serán aún más ricas. Invertiré en inmuebles, en acciones, y no me andaré ensuciando con esas cepas viejas. Su arrogancia alcanzó su punto álgido cuando organizó una fiesta para sus amigotes directamente en la oficina. Medio borracho, se golpeaba el pecho. Chicos, no os preocupéis. En mis manos, las bodegas Valverde se convertirán en el dragón de esta región. Mi hermano era solo un adicto al trabajo, pero de inteligencia no me llega a la suela del zapato. Mamá acaba de darme 5 millones de euros de capital circulante. Ahora voy a despegar. Mi madre, que estaba detrás de la puerta, veía cómo los amigos elogiaban a su hijo menor y se sentía orgullosa. Todavía creía que su elección había sido la correcta. Creía que Mateo tenía dotes de liderazgo, la audacia de la juventud, y que yo era demasiado conservador. No entendía que esos 5 millones eran todos sus ahorros para la vejez, que Mateo ahora estaba despilfarrando en diversiones sin sentido. Mateo empezó a cambiar el personal. Los viejos maestros bodegueros, que habían trabajado incluso con mi padre, fueron despedidos con el pretexto de que eran demasiado listos y pedían un sueldo muy alto. En su lugar, contrató a sus compinches, que solo sabían adularlo y no entendían nada de vino. Señor Mateo, han traído una nueva partida de uva tempranillo. ¿Hay que comprobar la calidad?, preguntó un joven trabajador. Mateo hizo un gesto con la mano, sin apartar la vista de la pantalla del teléfono con las cotizaciones de la bolsa. Descargadla en la bodega. Uva es uva. La fermentamos y quedará bien. No me molestéis con pequeñeces. Fue precisamente esa arrogancia y esa flagrante incompetencia lo que sembró las primeras semillas del desastre. Mateo creía que con el enorme capital de su madre no habría dificultades. Se creía más listo que nadie, pero en realidad era solo un niño con una espada afilada en las manos,
que no sabía usarla y que tarde o temprano se heriría a sí mismo y a los que le rodeaban. Por las noches, Mateo y Sofía hacían planes sobre una vida de lujo, sobre la compra de una villa en la capital, sobre la educación de Borja en el extranjero. Vivían en el brillo ilusorio que yo, con tanto esfuerzo, había creado para la marca Bodegas Valverde, sin saber que ese brillo se estaba apagando con cada paso que yo daba lejos de la empresa. La tormenta no estalló de inmediato. Comenzó con vientos fríos por parte de los clientes. Apenas una semana después de que Mateo asumiera el poder por completo, aparecieron los primeros problemas. El lunes por la mañana llegó a la oficina de las Bodegas Valverde una delegación de la provincia vecina. No traían sonrisas, sino ira. Los encabezaba el señor Sidorov, un cliente de toda la vida que me respetaba mucho. «Joven, ¿cómo explica esta partida de vino tinto?», golpeó Sidorov la brillante mesa de Mateo. «En el contrato se especifica claramente vino de primera calidad, elaborado según la tecnología biológica de Javier Valverde. Y acabo de instalarlo en mi distribuidora, y a los 3 días el vino ha empezado a picarse. El color no es uniforme. Lo he enviado a analizar, y me han dicho que es un vino de mesa barato, tratado con productos químicos de baja calidad». Mateo se quedó perplejo. El sudor le corría por la frente. «Señor Sidorov, probablemente ha habido algún error durante el transporte». «Lo comprobaremos». «¿Qué error? Llevo 10 años trabajando con Javier, y nunca ha habido un solo defecto». «En cuanto se fue, ¿decidieron dedicarse al fraude?», gritó Sidorov. Su voz se oía hasta en la bodega. «Exijo rescindir el contrato y que me devuelvan la fianza, o presentaré una demanda y se lo contaré a toda la asociación». Mateo, presa del pánico, empezó a llamar a sus subordinados, pero estos solo se miraban perplejos. Los enólogos experimentados, que sabían cómo trabajar con el vino, habían sido despedidos unos días antes. Al mismo tiempo, otros grandes socios también empezaron a comportarse de forma extraña. Las llamadas, de las que Mateo tan orgulloso estaba, ahora se habían convertido en su pesadilla. Alguien cancelaba un contrato con el pretexto de un cambio de planes. Otro exigía una reunión personal con el enólogo Valverde para confirmar la calidad antes de pagar. La culminación fue la visita del representante de un gran banco. El miércoles no vino a felicitar al nuevo director, sino a comunicar el cobro anticipado de un crédito debido a los drásticos cambios de personal y a la caída de la reputación de la empresa. Mi madre, al enterarse, corrió a la oficina. Al ver el caos de clientes discutiendo, empleados desconcertados, casi se desmaya. «Mateo, ¿qué está pasando? ¿Por qué todos los clientes están retirando el dinero?». Isabel García agarró a su hijo del brazo. Mateo había perdido toda su arrogancia. Gritó como un niño pillado en una travesura. «Es todo culpa de Javier. Seguro que ha convencido a los clientes para que me den la espalda. Quiere verme fracasar». Mi madre miró a Mateo, luego al lujoso pero vacío despacho del director. Por primera vez, sintió miedo. Se dio cuenta de que la brillante cáscara de las Bodegas Valverde, de la que tan orgullosa estaba, se había podrido por dentro. Los clientes no necesitaban una mesa dorada, no necesitaban bebidas caras, necesitaban el alma y las manos de un verdadero maestro. «Usa el dinero que te di, arréglalo todo inmediatamente, devuélvele el dinero a Sidorov. Soborna a los banqueros para que aplacen el pago», susurró Isabel García. No sabía que esos 5 millones Mateo ya los había invertido en un proyecto de terrenos por consejo de sus amigotes de copas. En la caja fuerte solo quedaban unas pocas decenas de miles de euros que no alcanzaban ni para los salarios de los trabajadores de ese mes. La tormenta no había hecho más que empezar. Mateo y mi madre todavía intentaban tapar agujeros, sin entender que el cimiento de las Bodegas Valverde, la confianza, estaba completamente destruido y se había ido conmigo a Asturias. Y yo, desde la distancia, guardaba silencio, no por regodeo, sino porque sabía que ese era el precio que debían pagar para aprender la lección sobre el valor de una persona y la honestidad en los negocios. Mientras yo disfrutaba de las tranquilas mañanas en Asturias, respirando el aroma de los pinos y viendo a María regar las rosas recién plantadas, en mi ciudad natal, la tormenta de las deudas se abatía sobre el tejado de las Bodegas Valverde. Las noticias de la ciudad me llegaban a través de breves llamadas de los antiguos trabajadores.
Me contaban que el ambiente en la empresa se había vuelto asfixiante. Los 5 millones de euros que mi madre le había dado a Mateo se habían evaporado en unos dudosos proyectos inmobiliarios. En realidad, Mateo había sido estafado por sus propios amigos. No quedaba capital circulante. Los ingresos de los antiguos contratos cesaron debido a la negativa de los clientes a aceptar productos defectuosos. Las bodegas Valverde se hundían en las deudas. Una tarde me llamó el tío Nicolás, un viejo maestro bodeguero que había trabajado incluso con mi padre. Su voz temblaba. Javier, la empresa está al borde de la quiebra. Hoy los acreedores estaban en la puerta, amenazando con precintar la bodega si la semana que viene no se paga el interés del banco. Mateo se ha encerrado en el despacho e Isabel García se desmaya a cada rato. Los trabajadores llevamos 3 meses sin cobrar. Todos quieren irse. Escuché en silencio y mi corazón se encogió. A pesar de mi decisión de irme, me dolía oír cómo el negocio construido por mi padre y por mí se desmoronaba, pero sabía que si intervenía ahora, volvería a ponerme el yugo de la injusticia. Mientras tanto, en la oficina, Mateo estaba sentado, con la cabeza entre las manos. Ante él, una pila de notificaciones de pagos atrasados de 3 bancos diferentes. Las cifras de los intereses, acumulándose sobre los intereses, bailaban ante sus ojos. «Mamá, ¿qué hago?», le gritó a Isabel García cuando ella se recuperó de otro desmayo. No esperaba que ese proyecto se alargara tanto. Ahora no hay efectivo, y los clientes exigen que les devolvamos el dinero por el vino defectuoso. Yo creo que me voy a escapar. Isabel García, con el rostro gris y los labios temblorosos, respondió: «Si te escapas, ¿qué hago yo con esta casa? Toda la herencia de nuestros antepasados, todo el honor de la familia. ¿De verdad se va a perder todo por tu culpa, Mateo?». Miraba a su hijo menor, al que tanto había mimado. Ahora parecía patético y cobarde. De repente se acordó de mí. En los viejos tiempos, cuando la empresa tenía dificultades, yo vendía en silencio mi moto personal, pasaba noches en vela en la bodega para salvar un pedido, y nunca dejaba que mi madre se preocupara. Y Mateo, ante la primera dificultad, ya estaba dispuesto a huir. «Mateo, cálmate. Todavía tengo algunas parcelas en el pueblo. Veré si se pueden vender», susurró Isabel García, intentando aferrarse a la última esperanza para su favorito. Pero no sabía que el mercado inmobiliario en el pueblo estaba paralizado y nadie prestaba atención a su anuncio. Mientras tanto, los proveedores de materias primas dejaron de suministrar. Los camiones de las bodegas Valverde, que antes iban y venían, ahora estaban parados al aire libre. Sus neumáticos empezaban a deshincharse. El apogeo fue la notificación de la compañía eléctrica sobre el corte de suministro por falta de pago. Los sonidos de la maquinaria, el alma de la bodega, se silenciaron por completo. Ese silencio era más aterrador que cualquier discusión. Presagiaba el colapso inevitable. Mateo ya no pensaba en la riqueza. Temía los tribunales, temía la cárcel. El título de director, del que tan orgulloso estaba, se había convertido ahora en un pesado yugo. Cada tarde me sentaba en el porche de mi casa en Asturias, mirando a lo lejos, y sentía una pesadumbre. María se acercaba, poniéndome en las manos una taza de té de jengibre caliente. No preguntaba, pero yo sabía que lo entendía todo. «No te culpes», dijo en voz baja. «Un árbol, para crecer, debe sujetarse a la tierra con sus propias raíces. Si lo riegas constantemente con el sudor de otro, cuando esa persona se va, el árbol se seca. Es el precio de madurar que Mateo tiene que pagar». Suspiré, bebiendo el té amargo. La tormenta de deudas en casa, sin duda, se llevaría mucho más por delante, y sabía que, en una situación desesperada, la gente a menudo comete actos que en la vida normal nunca se atrevería a hacer. Cuando el dinero corría a raudales, Sofía, la mujer de Mateo, era para Isabel García la nuera de oro, hábil con las palabras, siempre cariñosa, y además había dado a luz a Borja, por lo que gozaba del favor ilimitado de su suegra. Pero, como se dice, en la necesidad se conoce al amigo. Cuando las bodegas Valverde empezaron a hundirse en las deudas, la verdadera esencia de Sofía se manifestó en toda su fría y aterradora desnudez. En los últimos días, en la vieja casona ya no se oía su risa aduladora. En su lugar,
Desde la habitación de Mateo y Sofía llegaban gritos y el sonido de vajilla rota. «Te dije que no escucharas a esos amigotes tuyos», gritaba Sofía con voz estridente. «¿Y ahora qué? Mi dinero, mis joyas, lo has malgastado todo en ese proyecto fantasma tuyo. No permitiré que mi hijo sufra por tu estupidez». Isabel García, que estaba detrás de la puerta, oía esas palabras, y su corazón se encogía de dolor. Llamó suavemente, con la intención de intervenir, pero Sofía abrió la puerta de par en par con el rostro enfurecido. En su mirada no había ni sombra de la amabilidad de antes. Miró fríamente a su suegra. «Mire a su hijo, mamá. ¿Qué clase de director es este si los acreedores vienen a desahuciarnos de casa? Para que lo sepa, las joyas que me regaló en la boda, hace tiempo que las tengo a buen recaudo, y no piense que las voy a entregar para pagar las deudas de la empresa». Isabel García se quedó atónita. «Sofía, ¿cómo puedes hablar así? Cuando todo iba bien, disfrutabas de los beneficios, y ahora que la familia está en apuros, deberías apoyar a tu marido. Borja también es miembro de esta familia». Sofía sonrió con burla. «¿Miembro de esta familia? Cuando Javier estaba aquí y ganaba dinero, lo llamaban la vaca lechera. Ahora que Mateo lo ha arruinado todo, ¿quieren que paguemos nosotros? No soy tonta, mamá. Solo me preocupo por Borja. Si nos quitan esta casa, me llevaré inmediatamente a mi hijo y me iré con mis padres». Isabel García se tambaleó y se agarró a la barandilla de la escalera para no caer. No podía creer que la nuera de la que tan orgullosa estaba, la que ponía como ejemplo, resultara ser tan ingrata. Recordó a María, su silenciosa nuera mayor. En los viejos tiempos, cuando a la empresa le faltaban fondos, María, sin rechistar, se quitaba sus pendientes de boda y se los daba. María la cuidaba cuando estaba enferma, a pesar de todos los reproches y humillaciones. La pesadilla no terminó ahí. Sofía empezó a sacar abiertamente de la casa todos los objetos de valor. Transportaba en secreto objetos de decoración caros, vajillas antiguas y juegos de té a casa de su madre. Un día, al ver que Isabel García no se encontraba bien y estaba en la cama, Sofía incluso rebuscó en su cómoda en busca de una libreta de ahorros o de oro escondido. ¿Qué haces en mi habitación?», susurró Isabel García, sorprendiendo a Sofía, rebuscando en un cajón. «Buscando algo de dinero para la compra, mamá. Mateo no me da ni un céntimo», respondió Sofía con descaro. Cogió unos cuantos billetes de la mesa y salió, sin siquiera mirarla. La traición de Sofía fue una ducha de agua fría para Isabel García y sus creencias sobre la superioridad del género masculino. Se dio cuenta de que su precioso nieto heredero había sido solo un pretexto para que otros se aprovecharan de su confianza. Cuando el dinero se acabó, los lazos familiares que con tanto esmero había construido sobre la base de su favoritismo estallaron como una pompa de jabón. Esa noche, Isabel García se sentó sola en la sala de estar, mirando el retrato de su marido. Lloraba las lágrimas tardías de una madre que había cometido un error. De repente, se dio cuenta de que había echado a quienes la querían sinceramente y había metido en su casa a una mujer astuta y calculadora. Pero el orgullo todavía le impedía llamarme. En su lugar, en su cabeza, por instigación de Mateo, nació un plan oscuro. La necesidad hizo que Mateo abriera los ojos. Se dio cuenta de que solo Javier podía negociar con los bancos. Solo Javier podía traer de vuelta a los socios alemanes. Pero también entendía que, después de todo lo que habían hecho, yo no volvería con una simple invitación. «Mamá, tengo una idea», dijo Mateo en un susurro conspirador. «Javier es un hijo respetuoso y quiere a su hija más que a nada en el mundo. Si usted finge estar gravemente enferma y de alguna manera atraemos aquí a Anita, seguro que traerá el dinero para salvarnos». Isabel García dudó al principio. «¿No es demasiado cruel, hijo? Anita es todavía una niña». «¿Qué tiene de cruel, mamá? Somos una familia. Él se está haciendo rico allí y nosotros aquí nos morimos de hambre. Eso es lo cruel. Solo tomaré prestada a Anita un par de días. En cuanto Javier vuelva y firme unos papeles de aval, la soltaré inmediatamente», la convenció Mateo. En sus ojos brilló la desesperada osadía de un hombre acorralado, y así comenzó la función. Esa mañana llamaron a María a casa. Por el teléfono se oía el llanto trágico de Mateo. «Cuñada María, mamá ha tenido un derrame cerebral.
No para de llamar a Javier y a Anita. El médico dice que es poco probable que sobreviva. Trae a Anita para que vea a su abuela por última vez. María, al oír esto, se quedó conmocionada. Por muy mal que Isabel García la hubiera tratado, como nuera, no podía quedarse de brazos cruzados cuando su suegra estaba al borde de la muerte. Mientras yo entregaba un pedido a uno de los turistas, María cogió apresuradamente a Anita y se subió a un autobús. Solo tuvo tiempo de enviarme un breve mensaje. Javier, mamá está muy enferma, a punto de morir. Llevo a la niña urgentemente con ella. Ocúpate de tus cosas. Y ven, cuando leí el mensaje, se me encogió el corazón. Un mal presentimiento me atravesó. Conocía el estado de salud de mi madre. Estaba débil, pero no tanto como para que todo sucediera tan de repente. Intenté llamar a María, pero su teléfono estaba fuera de cobertura, quizás por la mala señal en las montañas o por la batería agotada. Mientras tanto, en cuanto María y Anita se bajaron del autobús en su ciudad natal, ya las esperaba Mateo, con una expresión de duelo en el rostro. Rápidamente las hizo subir a un coche viejo y se dirigió a casa, pero al entrar, María se quedó helada. Isabel García no estaba en una cama de hospital, sino sentada en la suya. Su rostro estaba pálido por haber ayunado para simular la enfermedad, pero en su mirada se leía un cálculo frío. «Mamá, ¿cómo se encuentra?», corrió María. Isabel García no respondió directamente, sino que agarró a Anita de la mano. «Anita ha venido. Te quedarás con la abuela unos días, ¿vale?». Inmediatamente, Mateo salió y cerró la puerta del salón con llave. Su verdadero rostro se reveló. «Cuñada María, no nos culpes. La empresa tiene deudas de decenas de millones. Si Javier no vuelve aquí, firma el aval y me entrega las tecnologías secretas del abuelo, tú y tu hija no saldréis de esta casa». María, horrorizada, abrazó a Anita. «Mateo, ¿qué dices? ¿Cómo has podido usar la enfermedad de tu madre y retener a una niña como rehén? Si Javier se entera, no te irá bien. Ya veremos qué hace», sonrió Mateo. «Sofía, lleva a Anita arriba y vigílala bien. Cuñada María, llama a Javier inmediatamente. Dile que traiga todos los documentos técnicos y el dinero a cambio de su hija. De lo contrario, no respondo de lo que los acreedores que están en la puerta le hagan a tu hija». Anita gritó asustada. «Mamá, tengo miedo. Quiero ir con papá». Sofía se abalanzó y le arrancó a Anita de los brazos a María. La arrastró escaleras arriba, sin hacer caso de la resistencia de María. Isabel García estaba sentada, observando la escena, viendo cómo su nieta lloraba desesperadamente, pero solo guardó silencio y se dio la vuelta. La necesidad de dinero había matado en ella los últimos restos de humanidad. María cayó al suelo, sollozando. Se dio cuenta de que había caído en una trampa cruel, tendida por sus parientes más cercanos. La casa que una vez había considerado suya, ahora era una prisión, pero se equivocaron. No sabían que el Javier de hoy ya no era aquel hijo sumiso y paciente. Cuando tu familia se convierte en una fuente de dolor para tus hijos, te conviertes en una fiera para proteger lo más preciado. Y mientras tanto, en Asturias, yo ya me había subido al primer autobús. En mi bolsa no solo había dinero, sino también pruebas fehacientes de las maquinaciones de Mateo durante años. En esta batalla ya no me retiraría. El autobús nocturno corría a través de la oscuridad. El rugido del motor era un eco de la tormenta que se desataba en mi alma. Por la ventana pasaban las siluetas oscuras de los pinos asturianos, dando paso a las luces dispersas de pequeños pueblos. En el bolsillo interior de mi chaqueta, el teléfono permanecía en silencio. Ni una noticia de María. Recordaba los grandes ojos redondos de Anita cuando me preguntaba: «Papá, ¿por qué la abuela quiere más a Borja que a mí?». Entonces yo solo le acariciaba la cabeza y le decía que la abuela estaba ocupada, cansada. Encubría la injusticia de mi madre con mi generosidad, esperando que un día la sinceridad derritiera su corazón. Pero ahora me daba cuenta de que me había equivocado. Mi excesiva sumisión se había convertido en consentimiento, y hoy mis parientes más cercanos estaban usando a mi mujer y a mi hija como herramientas para satisfacer su avaricia. Javier, ¿por qué fuiste tan respetuoso si no pudiste proteger a tu familia?». Me recriminaba mentalmente,
apretando los puños hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Durante todo el camino, releí una y otra vez los documentos que había dejado el abuelo. Además de los secretos profesionales, había un pequeño cuaderno con anotaciones sobre los gastos dudosos de Mateo, que el abuelo había vigilado en secreto durante muchos años. El abuelo era perspicaz. Vio los brotes de los vicios de Mateo ya en su juventud, cuando mi madre lo malcriaba en exceso. También tenía en mis manos pruebas recientes de los antiguos trabajadores, testimonios de cómo Mateo sacaba dinero de la empresa para pagar deudas de juego, incluso cuando yo todavía cargaba con todo. En la penumbra del autobús se me apareció la imagen de mi padre. Era un hombre honesto, que vivió toda su vida con la conciencia tranquila. Sabía que, si estuviera vivo, nunca habría tolerado tal traición. Cerré los ojos, intentando calmarme. No voy a vengarme. Voy a restaurar la justicia y la paz para mi pequeña familia. Dios mío, protege a María y a Anita, recé, al ver a la luz de los faros la señal de mi ciudad natal. Este ya no era el viaje de un hijo respetuoso a casa. Era el viaje de un hombre que volvía para defender su vida. No más concesiones. No más aplausos sumisos. El Javier Valverde, curtido por 15 años de adversidades, había despertado de verdad. A las 4 de la madrugada, estaba frente a la puerta de la vieja casona, la majestuosa verja de hierro forjado, de la que una vez me sentí orgulloso, ahora parecía fría y gris. Había tanto silencio que oía el canto de los grillos. No llamé, sino que usé una llave vieja que nunca pude tirar, y entré en silencio. En el salón me golpeó un olor acre a tabaco y alcohol barato. La luz estaba encendida. Mateo dormía, con la cabeza caída sobre su nueva mesa de director, rodeado de botellas vacías. Al oír mis pasos, se sobresaltó y se despertó. Sus ojos estaban rojos por el insomnio y el alcohol. ¿Quién? ¿Quién anda ahí?, gritó, y luego, al reconocerme, su expresión cambió de la sorpresa al triunfo. «Ah, hermano mayor, qué rápido has vuelto», lo sabía. Solo Anita podía sacarte de vuelta a este agujero. No lo miré. Mi vista estaba fija en el segundo piso, de donde llegaba el llanto silencioso de Anita. «¿Dónde está María? ¿Dónde está mi hija? Suéltalas inmediatamente». Mi voz era baja, pero tenía tal peso que Mateo retrocedió. «No me asustes», se levantó, tambaleándose. «Ya ves, los acreedores han rodeado la casa. Tú tienes dinero, tienes los secretos del abuelo. Tienes que entregarlo todo para salvarme a mí, para salvar a mamá. Si no, tu mujer y tu hija no saldrán de aquí». En ese momento, de su habitación salió mi madre. Había envejecido mucho y estaba demacrada. Su rostro estaba pálido por la enfermedad fingida y ahora en él se leía el miedo. No se atrevió a mirarme a los ojos y solo balbuceó: «Javier, no. No teníamos otra opción. Mateo debe tanto dinero. Amenazaron con matarnos». Miré a mi madre y mi corazón se encogió de dolor. «Mamá, para salvar a Mateo, engañaron a su nuera y secuestraron a su propia nieta. ¿Todavía recuerdan lo que son los lazos familiares? Anita solo tiene 6 años. ¿Qué culpa tiene ella?». Mi madre guardó silencio, las lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas. Pero Mateo no se detuvo. «Basta de charla. ¿Has traído el dinero? ¿Vas a firmar el aval?». Me acerqué y le di una bofetada a Mateo. La misma bofetada que debería haberle dado 10 años atrás, cuando empezó a torcerse. Mateo cayó sobre un montón de botellas. De la comisura de sus labios empezó a brotar sangre. «Escúchame bien, Mateo. No he vuelto para darte dinero para tus juergas. He vuelto para llevarme a mi mujer y a mi hija. Y por tus pecados responderás tú solo». En ese momento, de la escalera bajó corriendo Sofía con un jarrón de porcelana en las manos, dispuesta a arrojármelo. «Ingrato, ¿quieres matar a tu hermano? Un paso más y empujo a tu Anita por las escaleras». Me detuve y la miré con ojos de hielo. «Sofía, no creas que no sé cómo has estado sacando en secreto objetos de valor a casa de tu madre estos últimos días. Mateo y tú estáis montando un teatro, ¿verdad? Uno se hace la víctima para extorsionar dinero y la otra prepara la retirada». Sofía se quedó helada, su rostro palideció. Mi determinación los dejó a todos en shock. Ya no era aquel hijo dócil al que se podía humillar.
Era un padre luchando por su hija. Javier, ¿qué estás diciendo? ¿Mateo tiene su propio dinero? Preguntó mi madre con voz temblorosa. Sus ojos estaban llenos de incredulidad. No respondí con palabras. Saqué del bolsillo una pila de documentos y los arrojé sobre la mesa. Miren, mamá, este es el extracto de la cuenta personal de Mateo que pedí que me hicieran. Mientras usted reunía sus últimos ahorros para él transfirió más de 2 millones a una cuenta secreta a nombre de su suegra. Mientes. Canalla, ¿quieres destruir nuestra familia?, gritó Mateo, intentando arrebatarme los papeles. Lo aparté y continué. Eso no es todo, mamá. Esas parcelas en las que supuestamente invirtió sin éxito, en realidad las entregó para pagar una deuda de juego hace 3 años. De todas las deudas de las bodegas Valverde, el 60% son contratos ficticios que firmó para sacar efectivo para sus diversiones. Mi madre cogió los documentos. Sus ojos velados intentaban descifrar las cifras. Cada página que pasaba era como un golpe en el corazón. Las cifras, las fechas, las firmas, todo pertenecía a su hijo, al que consideraba la bendición de la estirpe. «Mateo, explícame qué es esto», gritó. Su voz se quebró de dolor. Mateo se derrumbó de rodillas. Toda su arrogancia se había evaporado. Empezó a llorar, como siempre lloraba para suplicar el perdón de su madre. «Mamá, me engañaron. Solo quería ganar más dinero para Borja». Sofía, viendo que las cosas se ponían feas, intentó escabullirse escaleras arriba, pero le corté el paso. «¿A dónde va, Sofía? ¿Dónde está la llave de la habitación donde encerraron a María y a Anita? Démela». La cruda verdad se reveló con los primeros rayos de alba que se colaban por la ventana. Las bodegas Valverde no se habían derrumbado por la marcha de los socios ni por mi partida, sino por la podredumbre interna que mi madre había alimentado toda su vida con su amor ciego. Me acerqué a mi madre. Mi voz era triste, pero firme. «Ahora lo ve, mamá. Aquel en quien más confiaba le ha clavado un cuchillo por la espalda, y aquel al que siempre echó es el último que queda aquí para mostrarle toda esta podredumbre». Mi madre se tambaleó. El camafeo se le cayó de las manos y golpeó el suelo con un ruido sordo. Se desplomó en el sillón, cubriéndose el rostro con las manos. Esa verdad era demasiado cruel para una madre que había vivido toda su vida en el engaño. Ahora no me importaban ni Mateo ni mi madre. Subí corriendo y derribé la puerta de la oscura habitación donde estaban encerradas María y Anita. Al verme, Anita, con un fuerte llanto, se lanzó a mi cuello. «Papá, sabía que vendrías a salvarnos». María estaba demacrada, en solo una noche. No podía decir nada. Solo me abrazó con fuerza. Sus hombros temblaban. Tomé a mi hija en brazos y llevé a mi mujer abajo. Al pasar por el salón, vi que Mateo seguía de rodillas. Mi madre estaba sentada como una estatua de piedra. «Mamá», me detuve en la puerta. «Me llevo inmediatamente a mi mujer y a mi hija a Asturias. De las deudas de la empresa me encargaré con un abogado dentro del marco de la ley. Mateo tendrá que responder por sus actos. Y usted, mamá, cuídese». Salí sin mirar atrás. Salió el sol, iluminando el camino por delante. La pesadilla había terminado, pero sabía que la herida en el corazón de mi madre y el dolor de esta familia tardarían mucho en sanar. Pero a partir de ese día, mi familia encontraría la verdadera paz. En cuanto saqué a María y a Anita al patio, un coche negro y elegante se detuvo bruscamente en la puerta. De él salió el señor Velasco, un abogado de edad avanzada, el mejor amigo de mi abuelo desde su juventud. En sus manos llevaba un maletín de cuero viejo y desgastado, pero de aspecto muy importante. Su aparición hizo que todos se callaran. «Sergio, ¿por qué está aquí a estas horas?», susurró mi madre. Su voz temblaba por un mal presentimiento. El señor Velasco no le respondió de inmediato. Me miró, asintió en señal de saludo, y luego dirigió su mirada a Mateo, que seguía de rodillas. «Estoy aquí por la última voluntad del difunto Manuel García. Me pidió que si Javier tenía que usar la llave de repuesto para entrar en su propia casa, significaba que había ocurrido una gran desgracia en la familia. Y en ese momento debo dar a conocer el segundo testamento». «¿Segundo testamento?», gritó Mateo.
En sus ojos inyectados en sangre brilló el terror. Mi madre es la única heredera. Miente. Está conchavado con mi hermano para apoderarse de nuestra propiedad. El señor Velasco abrió tranquilamente su maletín, sacó un documento notariado y lo puso sobre la mesa. Señor Mateo, cálmese. El testamento que guarda la señora Isabel se refiere solo a la gestión temporal. Y este es el testamento definitivo sobre el derecho de propiedad. Comenzó a leer con voz clara y uniforme. Yo, Manuel García, propietario de toda la parcela y la casona en la dirección Calle del Viñedo, número 12, así como del 70% de las acciones de la empresa Bodegas Valverde, lego lo siguiente. Toda esta propiedad se transfiere en usufructo vitalicio y uso a mi hija, Isabel García. Sin embargo, en caso de que surjan disputas familiares, maltrato a hijos o nietos, o si el gestor Mateo Valverde comete actos que conduzcan a la ruina del negocio familiar mediante el juego o el fraude, todos los derechos de propiedad pasarán inmediatamente a mi nieto mayor, Javier Valverde. En la habitación se hizo un silencio sepulcral. El señor Velasco miró directamente a mi madre. Isabel, las pruebas de las deudas de juego y las maquinaciones financieras de Mateo, que Javier acaba de presentar, son suficientes para activar esta cláusula. Por ley, esta casa y todo lo que queda de las bodegas Valverde ahora pertenecen a Javier. Usted solo puede residir aquí con su consentimiento. Mi madre, al oír esto, pareció quedarse sin alma. Había luchado media vida por el poder, por sus favoritismos, por el derecho a dictar las condiciones, considerándose la reina de este pequeño reino. Y no sospechaba que su propio padre, mi abuelo, lo había previsto todo. Había puesto una bomba de relojería para proteger a su nieto favorito. Mateo se abalanzó sobre el testamento, pero lo intercepté y lo senté en una silla. No malgastes tus fuerzas, Mateo. He invitado al señor Velasco para que todo sea según la ley. En esta casa ya no decides nada. Sofía, viendo que el barco de las bodegas Valverde se hundía definitivamente, sacó disimuladamente el teléfono y empezó a escribir a alguien. Comprendí que preparaba su última huida. ¿Y mi madre? Miraba alternativamente el testamento. A mí, a Mateo. Se dio cuenta de que se había quedado sin nada, no porque alguien le hubiera quitado algo, sino porque ella misma lo había puesto todo en manos de un destructor. La justicia no tardó en llegar. 2 horas después de la lectura del testamento, la puerta de la casa se abrió de nuevo. Esta vez entraron hombres de uniforme. Las maquinaciones financieras, los contratos ficticios y, sobre todo, las denuncias de los socios estafados llevaron a la citación de Mateo para un interrogatorio. No podía sostenerse en pie cuando le leyeron la citación. Miraba a mi madre y suplicaba: «Mamá, sálvame. No quiero ir a la cárcel. Hermano, te lo ruego, sálvame esta vez». Mi madre, tambaleándose, corrió y se arrojó a los pies del inspector. «Señores, mi hijo, ha sido una tontería. Pagaré todas sus deudas. No se lo lleven». Yo estaba de pie, con el corazón frío. Mi paciencia se había agotado en el momento en que encerraron a Anita. Me acerqué a mi madre y la ayudé a levantarse. «Mamá, Mateo debe responder por lo que ha hecho. Ya no es una cuestión de dinero, es una cuestión de ley». En ese momento ocurrió una escena tragicómica. Sofía, con 2 maletas enormes, intentaba escabullirse por la puerta de atrás, pero fue detenida por los acreedores, que todavía se agolpaban en la casa. «Ah, intentando escapar, guapa». Uno de ellos, un hombre corpulento, le agarró la maleta. En la lucha, la maleta se abrió y por el suelo rodaron joyas, fajos de billetes y caros productos de cosmética. Mateo miraba a su mujer con horror. «Sofía, ¿querías abandonarme? ¿De dónde has sacado tanto dinero?» Sofía ya no fingía. Gritó: «¿Ir contigo para morirme de hambre o acabar en la cárcel? Tengo a Borja. Debo pensar en su futuro. Eres un destructor». Mi madre miraba a su nuera favorita, luego al dinero y las joyas esparcidos, lo que una vez le había dado a cambio de amor y un nieto. Se echó a reír con una risa demencial, llena de dolor. La caída de Mateo no fue solo la caída de una empresa. Fue la caída de todas las ilusiones y los falsos valores que esta familia había adorado.
se llevaron a Mateo entre los llantos de mi madre. La majestuosa casona estaba ahora llena de escombros de deudas, de amor y de almas humanas. Los acreedores, al ver a la policía, se dispersaron, dejando tras de sí un silencio aterrador. Recorrí con la mirada la casa que guardaba tantos recuerdos. Ahora era solo una cáscara vacía. Sabía que por derecho era mía, pero no quería quedarme aquí ni un minuto más. Este lugar había sido profanado por el cálculo y la traición. A pesar de todo lo que había sufrido, al ver a mi madre, sentada inmóvil en medio del salón vacío, con el pelo cano y despeinado, no pude permanecer indiferente. Dicen que ni una tigresa se come a sus cachorros, y yo, como hijo, no podía dejarla en la calle a sus 70 años. Me acerqué al abogado Velasco. Sergio, ayúdeme a formalizar la venta de esta casa. Después de pagar todas las deudas a los trabajadores estafados y a los pequeños acreedores, con el dinero restante, quiero que compre una casita en un pueblo tranquilo. Mi madre levantó hacia mí sus ojos nublados, llenos de sorpresa y arrepentimiento. Javier, ¿no te quedarás con la casa? ¿No me echarás? Me senté a su lado. Por primera vez en muchos años, tomé su mano arrugada. Mamá, no necesito esta casa para demostrar mi bienestar. Tengo manos y cabeza. Construiré mi propio nido. Esta casa es mía, pero la usaré para pagar los errores de nuestra familia. Usé parte de mis ahorros personales para saldar las deudas más urgentes que Mateo había cargado sobre mi madre. También pedí que le compraran una casa pequeña pero acogedora en el pueblo donde vivían nuestros parientes lejanos, con un jardín y un ambiente tranquilo. Vuelva al pueblo, mamá. Allí estará más tranquila. Tendrá parientes cerca, aire fresco. Le enviaré dinero mensualmente para vivir, y a Mateo, que lo eduque la ley. Cuando se enmiende y vuelva, en esa casa también habrá un sitio para él. Mi madre rompió a llorar. Esta vez no eran gritos de desesperación, sino las silenciosas lágrimas del arrepentimiento. Me abrazó. Me equivoqué, Javier. Estaba ciega. Eché al mejor de mis hijos y traje la desgracia a casa. Perdóname. No dije nada, solo le di unas palmaditas en la espalda. El perdón es un largo camino, y quizás el tiempo cure estas heridas. Ese mismo día, llevé a María y a Anita de vuelta a Asturias. Antes de irnos, llevé a Anita a despedirse de su abuela. Mi madre, con manos temblorosas, sacó de su bolsillo una pequeña pulsera de plata, un regalo que debería haberle hecho hacía mucho tiempo, y se la puso en la muñeca a Anita. Perdóname, Anita, ven a visitar a la abuela. Anita asintió obedientemente. Sí, abuela, cuídese. El coche arrancó. En el espejo retrovisor, vi la figura solitaria de mi madre en la puerta de la casona, que esperaba a sus nuevos dueños. Sentí una ligereza en el alma. Había cumplido con mi deber filial, sin permitir que el odio venciera la bondad que me enseñó mi abuelo. Íbamos a Asturias, hacia campos florecidos. Atrás quedaba un pasado doloroso, concluido con un último gesto de misericordia. Por delante, un cielo despejado y la vida pacífica que tanto habíamos anhelado. La sensación de haber hecho lo correcto me hizo sonreír, sinceramente, desde el fondo del corazón. El motor del autobús arrancó y nos pusimos en marcha lentamente, dejando atrás la ciudad polvorienta y los amargos recuerdos. Me senté junto a la ventana, observando cómo la vieja casa se hacía más pequeña hasta convertirse en un punto y desaparecer tras los viejos árboles. Un suspiro silencioso escapó de mi pecho, pero esta vez no fue pesado, sino sorprendentemente ligero. María estaba sentada a mi lado, todavía sosteniendo la mano de Anita. La niña, agotada por el miedo, finalmente se había dormido. Sabía que la herida en el alma de una niña de 6 años tardaría en sanar, pero confiaba en que el aire puro de Asturias y el amor incondicional de sus padres serían la mejor medicina. ¿En qué piensas?, preguntó María. Pienso en el pasado. Hubo momentos en los que creí que no podría superar la traición de mis seres más queridos, pero ahora, mirando hacia adelante, solo siento paz. El autobús subía cada vez más alto por las montañas, el aire se volvía más fresco, el olor a resina de pino se colaba en el interior. Recordé a mi madre, de pie sola en la puerta.
En su mirada ya no había autoridad, solo súplica y arrepentimiento. La perdoné, no porque tuviera razón, sino porque quería liberar mi propia alma de las cadenas del odio. El abuelo me enseñó que el nudo del rencor hay que desatarlo, no apretarlo más. En la penumbra del autobús repetía mentalmente sus palabras. Decía que la vida de una persona es como un trozo de madera. Hay vetas rectas, hay nudos, hay curvas. Un buen artesano no es el que busca solo la madera recta, sino el que sabe cómo trabajar los nudos, convirtiendo los defectos en características únicas. Yo también, apoyándome en el dolor sufrido, construiré una vida más fuerte. Papá, ¿llegaremos pronto a nuestra casa en las nubes? Se despertó Anita. Pronto, cariño. Un poco más. Y cuando salga el sol, verás nuestra casa entre nubes blancas. Le acaricié la cabeza, sintiendo una felicidad simple pero inmensa. El autobús se detuvo en el pueblo cuando la niebla matutina todavía cubría las colinas de pinos. Al salir, respiramos a pleno pulmón el aire fresco de la montaña. Caminamos por un sendero hacia nuestra parcela. A lo lejos apareció nuestra modesta casa de madera y piedra, rodeada de rosas en flor. Abrí la cancela de madera y guié a mi familia al interior. La casa olía a madera fresca y a hierba. Respiré hondo, saboreando la libertad. A partir de este momento, nadie más podría hacerle daño a mi familia. Habíamos vuelto a casa de verdad, a un hogar construido con manos honestas y amor desinteresado. El tiempo voló. Habían pasado más de 2 años desde que nos instalamos en Asturias. Nuestra vida se había estabilizado por completo y era tan brillante como las flores de estas laderas montañosas. La granja de flores de María se hizo famosa en toda la comarca. No solo cultivaba variedades comunes, sino que también desarrollaba nuevos tipos de rosas antiguas con un aroma embriagador. Cada mañana, con una chaqueta ligera y un sombrero, paseaba entre los parterres, admirando las gotas de rocío sobre los pétalos. Al ver su sonrisa radiante, comprendí que todas las dificultades pasadas no habían sido en vano. Mi taller, el taller de Javier, también se hizo conocido entre los amantes del arte. Gracias a los secretos de mi abuelo para tratar la madera, mis piezas eran duraderas, tenían un color natural y, lo más importante, no olían a productos químicos. Los turistas a menudo pasaban no solo a comprar algo, sino también a observar mi trabajo. Reservé un rincón en el taller para enseñar este oficio a los jóvenes pobres de la zona. Les decía que lo principal en este trabajo no es la destreza de las manos, sino el alma. Hay que sentir la madera como a una persona. Anita empezó segundo de primaria. Crecía como una niña guapa e inteligente. Le encantaba dibujar. Después de la escuela, a menudo se sentaba a mi lado y dibujaba las flores de su madre o patrones caprichosos con los recortes de madera. Su risa sonora llenaba nuestra casa de luz. Cada mes, enviaba puntualmente dinero a mi madre y pedía a los vecinos que la cuidaran. Me contaban que Isabel García ahora vivía muy modestamente. Ya no hablaba de la empresa ni del poder. Todos los días iba a la iglesia, ayudaba a los necesitados y cuidaba de un pequeño jardín. La casa que le compré era pequeña, pero cálida, no como la fría y calculadora vieja casona. A veces, de pie en la colina y mirando el valle brumoso, recordaba aquellos días turbulentos. Ya no guardaba rencor a Mateo, aunque oí que todavía cumplía condena por sus errores. Solo esperaba que, al volver, entendiera de verdad que el dinero es polvo y la familia es eterna. Esa primavera, las rosas del jardín florecieron con especial esplendor, frágiles, pero resistentes al viento frío. Se parecían a nuestra vida. Habíamos pasado por el invierno más frío para ahora disfrutar de los cálidos rayos del sol primaveral. El destino de un hombre honesto es, probablemente, la paz en el alma y el bienestar de sus seres queridos. En el pequeño y tranquilo pueblo, donde cada tarde resonaba el apacible tañido de la campana de la iglesia, bajo un viejo manzano, se sentaba a menudo una mujer delgada y anciana. Era Isabel García. Lejos del bullicio de la ciudad y la sed de riqueza, se había convertido en una simple anciana de pueblo. En el silencio de las largas noches, las imágenes de sus hijos volvían a ella. Recordaba a Mateo, a quien había dado todo su amor, a quien había consentido, y que al final la había engañado y había destruido a la familia.
Lo más doloroso no fue la pérdida de dinero, sino darse cuenta de que su hijo amado resultó ser el más ingrato y cobarde. Y entonces se acordaba de mí. Recordaba cómo yo pagaba en silencio sus deudas, cómo me sentaba junto a su cama cuando estaba enferma, mientras ella me echaba, llamando a Mateo. Recordaba mi rostro tranquilo cuando me desheredó. Y cuando todos le dieron la espalda, cuando su hijo amado estaba en la cárcel y su nuera se había fugado con el dinero, fue precisamente aquel a quien consideraba ingrato quien la cuidó, le dio un techo y medios para vivir. «Soy una madre pecadora», susurraba Isabel García, y las lágrimas corrían por sus arrugas. Empezó a escribirme cartas, cortas, con una caligrafía temblorosa, pero llenas de un arrepentimiento tardío. No se disculpaba de forma banal. Contaba cómo florecía el manzano, cómo había entendido por qué el abuelo había dejado ese testamento. Escribió: «Javier, ahora lo entiendo. El abuelo te quería porque veía tu alma luminosa. Perdóname, perdona a María y a Anita. Permíteme, en los años que me quedan, ser una verdadera madre y abuela. Las lecciones a los 70 años pueden ser muy caras». Isabel García pagó con todo para alcanzar la lucidez, pero esa lucidez trajo paz a su alma. Ya no culpaba a Mateo. Solo rezaba para que, al salir de la cárcel, se enmendara. Los días que le quedaban, rezaba por el bienestar de mi familia. En la pequeña casa del pueblo, Isabel García encontró un nuevo poder que nunca había tenido: el poder del perdón y la gratitud. Ese fin de año, Asturias estaba cubierta de nieve. Decidimos ir a visitar a mi madre. Era nuestra primera visita desde que nos fuimos. Nuestro coche blanco entró en el pequeño pueblo. Anita, con un elegante vestido rojo, llevaba un ramo de flores secas de la montaña para regalárselo a su abuela. Al vernos, Isabel García salió corriendo por la cancela, abrazó fuertemente a Anita, y las lágrimas asomaron a sus ojos. «Anita mía, ¿cómo has crecido? Perdóname, nieta». Anita la abrazó por el cuello. «No estoy enfadada, abuela. Mira qué flores tan bonitas te hemos traído». Entramos en su pequeña casa. El olor a incienso se mezclaba con el aroma del árbol de Navidad y los pasteles, creando una atmósfera sorprendentemente cálida. La mesa festiva no era tan lujosa como en aquellos cumpleaños, pero estaba llena de risas y sinceridad. Isabel García estaba sentada en el centro, sirviendo comida a todos. Sus ojos brillaban de alegría. «Javier, después de las fiestas quiero ir a ayudar en la iglesia del pueblo», dijo. «Quiero dedicar el resto de mi vida a expiar mis errores». Le tomé la mano. «Haga lo que le dé paz, mamá. Siempre la apoyaremos». Le hablé de nuestra granja, de los pedidos del extranjero. Le conté que había visitado a Mateo en la prisión, que había cambiado, se había arrepentido y se esforzaba por portarse bien para volver pronto y cuidar de ella. Al oír esto, Isabel García lloró, pero eran lágrimas de alivio. Por la noche, estaba de pie en el patio, mirando el río helado. De repente, comprendí que la vida es un gran taller. Hay trozos de madera que parecen no servir para nada, pero si se tiene paciencia y amor, de ellos puede salir algo útil. Así, nuestra familia, después de toda la destrucción, pudimos volver a pegarla con el perdón y la generosidad. «Mira, fuegos artificiales», llamó María, señalando unas luces lejanas. Los brillantes destellos de los fuegos artificiales iluminaban el cielo nocturno, disipando la oscuridad del pasado. Abracé a mi mujer y a mi hija, sintiendo el calor de mis seres queridos. La historia de mi familia había pasado una página turbulenta para comenzar una nueva y luminosa. El hombre que vive con la conciencia tranquila encontrará un destino feliz. No son palabras vacías, sino la ley de la vida. Cuando siembras semillas de sinceridad y paciencia, cosechas los frutos de la paz y la tranquilidad. Y ya sea en la alta meseta de Asturias o en un pequeño pueblo junto al río, las flores de la bondad siempre florecerán en el corazón de cada uno.